Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para otra charla entre amigos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha estado rondando por las redes sociales y que, sinceramente, necesitaba ser abordado de una vez por todas. Sí, me refiero a todo el revuelo que hubo en torno a mi relación con Ande, a los rumores, las especulaciones y sobre todo, a esa sensación, casi palpable, de que había gente interesada en separarnos. Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme porque hoy voy a abrirme completamente y a contarles toda la verdad, mi verdad, sobre lo que realmente pasó. Pero antes de que empiece a desgranar todo este asunto, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas charlas y de esta cercanía que intento mantener con ustedes, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, les toma solo un segundo y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Además, así estarán al tanto de todas las novedades y no se perderán ni un solo vídeo. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. La relación con Ande, un torbellino, una aventura increíble, un capítulo de mi vida que atesoro profundamente. Desde el primer momento, la química entre nosotros fue innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y eso, claro está, llamó la atención de mucha gente. Pero con la fama, como ya saben, vienen también las sombras. Y una de esas sombras, lamentablemente, fue la constante presión mediática y la injerencia de personas que parecían tener un interés muy particular en que nuestra relación no prosperara. No voy a dar nombres ni a señalar directamente a nadie. No es mi estilo. Pero sí puedo decirles que hubo situaciones, comentarios, consejos y movimientos que, vistos en perspectiva, resultan bastante sospechosos. Desde el principio sentimos una especie de energía negativa, una sensación de que nos estaban observando, juzgando y, en algunos casos, intentando manipular. Por ejemplo, recuerdo perfectamente reuniones con gente de la industria que de manera inocente, dejaban caer comentarios sobre lo difícil que era mantener una relación cuando ambos tenían agendas tan apretadas, o sobre lo arriesgado que era involucrarse sentimentalmente con alguien con quien se compartía un proyecto profesional. Al principio lo tomábamos como simples opiniones, como una preocupación genuina por nuestro bienestar. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que había algo más detrás de esas palabras. Había una intencionalidad subyacente, una semilla de duda que plantaban sutilmente, esperando que germinara y erosionara nuestra confianza. Una vez, durante una cena con un importante productor, este me comentó con una sonrisa que ahora me parece cargada de condescendencia, que las relaciones entre actores de renombre eran un castillo de naipes esperando el primer soplido de viento. Añadió que los egos inflados y las ambiciones desmedidas eran ingredientes explosivos en una relación, y que la nuestra, por muy sólida que pareciera, no era inmune a esos peligros. Ande y yo intercambiamos miradas incómodas. En ese momento pensamos que era una advertencia bien intencionada, pero hoy me doy cuenta de que era una predicción, un deseo disfrazado de consejo. Luego estaban las redes sociales. Un hervidero de rumores, especulaciones y comentarios malintencionados. Se inventaban historias, se sacaban conclusiones precipitadas a partir de simples fotos o vídeos y se creaban conflictos donde no los había. Era agotador intentar desmentir cada una de esas falsedades, intentar proteger nuestra intimidad y, sobre todo, intentar que todo ese ruido externo no afectara nuestra relación. Cada like, cada comentario, cada publicación se convertía en una potencial bomba. Nos convertimos en expertos en leer entre líneas, en descifrar los mensajes ocultos en cada insinuación. Recuerdo que un día, alguien publicó una foto de Ande hablando con otro actor en una fiesta. La foto, aparentemente inofensiva, fue acompañada de un pie de foto que sugería una conexión especial entre ellos. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Se crearon hashtags, se publicaron memes, se escribieron artículos especulando sobre una posible infidelidad. Ande y yo tuvimos que salir a desmentir la historia, explicando que se trataba de una simple conversación entre compañeros de trabajo. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada y por más que intentáramos arrancarla, siempre quedaba un pequeño residuo. Y lo más difícil de todo era identificar la fuente de esos ataques. ¿Eran fans descontentos? ¿Eran competidores envidiosos? ¿Eran personas cercanas a nosotros que querían sembrar la discordia? No lo sé a ciencia cierta.
Pero lo que sí sé es que hubo momentos en los que la presión fue insoportable. Momentos en los que nos sentimos acorralados, vulnerables y expuestos. Era como si alguien nos estuviera observando constantemente, esperando el momento perfecto para atacar. Recuerdo una vez, durante el rodaje de una escena particularmente intensa, en la que ambos estábamos muy metidos en nuestros personajes, que alguien filtró a la prensa una foto nuestra en la que parecíamos estar discutiendo. La foto, por supuesto, estaba sacada de contexto y no reflejaba la realidad de la situación. En realidad, estábamos ensayando una escena donde nuestros personajes tenían un fuerte enfrentamiento, y simplemente estábamos poniéndole toda la pasión y el realismo posible. Pero el daño ya estaba hecho. Al día siguiente todos los titulares hablaban de una crisis en nuestra relación, de peleas constantes y de una inminente ruptura. Fue un golpe muy duro. Nos sentimos traicionados, expuestos y profundamente dolidos. Tuvimos que pasar días enteros desmintiendo la noticia, explicando lo que realmente había sucedido y tratando de calmar los ánimos. Y aunque al final logramos superar ese obstáculo, la cicatriz quedó marcada. A partir de ese momento nos volvimos mucho más cautelosos, mucho más reservados y mucho más conscientes de que no podíamos confiar en todo el mundo. Comenzamos a desconfiar de nuestros propios amigos y compañeros de trabajo, temiendo que cualquiera de ellos pudiera ser el responsable de las filtraciones y los rumores. ¿Pero por qué creo que había gente interesada en separarnos? Bueno, creo que hay varias razones. En primer lugar, nuestra relación era muy mediática. Éramos una pareja muy popular, muy querida por el público y muy rentable para los medios. Y eso obviamente generaba mucha atención y mucha envidia. Nuestra imagen vendía revistas, atraía espectadores y generaba clics. Éramos un producto valioso, y algunas personas estaban dispuestas a todo para sacar provecho de nuestra relación, incluso si eso significaba destruirla. En segundo lugar, creo que había gente que no entendía nuestra relación. No entendían cómo dos personas tan diferentes, con trayectorias tan distintas y con personalidades tan marcadas, podían estar juntas. Ande era una mujer fuerte e independiente y con una visión clara de su futuro. Yo, en cambio, era más reservado, más tradicional y más centrado en mi carrera. Aparentemente éramos polos opuestos. Y como no lo entendían, lo rechazaban. Intentaban buscar defectos donde no los había, magnificar pequeñas diferencias y sembrar dudas sobre la autenticidad de nuestros sentimientos. Nos etiquetaron como una pareja improbable, como un capricho pasajero, como una estrategia de marketing. Y esas etiquetas, aunque injustas, terminaron calando en nuestra psique. Y en tercer lugar, creo que había gente que simplemente disfrutaba del drama. Que se alimentaba de la polémica, de los rumores y de las especulaciones. Que se sentía poderosa manipulando la información y controlando la opinión pública. Había periodistas y blogueros que vivían de crear noticias falsas sobre nosotros, de inventar escándalos y de alimentar la morbosidad del público. Eran como buitres esperando que nuestra relación se desmoronara para poder alimentarse de nuestros restos. Es triste, lo sé. Pero es la realidad. El mundo del espectáculo puede ser muy cruel, muy competitivo y muy despiadado. Y a veces, la felicidad de los demás se convierte en una amenaza para algunos. En este ambiente la envidia, la ambición desmedida y la falta de escrúpulos son moneda corriente. Y nosotros, ingenuamente, creímos que podíamos escapar de esa realidad. Pero a pesar de todo, a pesar de la presión, de los rumores y de las malas intenciones, Ande y yo luchamos con todas nuestras fuerzas por mantener nuestra relación a flote. Nos apoyamos mutuamente, nos comunicamos abiertamente y nos esforzamos por construir un espacio seguro y protegido donde pudiéramos ser nosotros mismos, sin tener que preocuparnos por lo que decían o pensaban los demás. Teníamos un pacto: no dejar que el ruido externo interfiriera en nuestra conexión. Nos refugiábamos en nuestro amor, en nuestras risas y en nuestros sueños compartidos. Y lo logramos durante un tiempo. Creamos recuerdos inolvidables, vivimos momentos mágicos y compartimos una conexión muy especial. Viajamos juntos, conocimos culturas diferentes, exploramos nuevos horizontes. Nos apoyamos en nuestros proyectos profesionales, celebramos nuestros éxitos y nos consolamos en nuestros fracasos. Nos convertimos en el mejor amigo, el confidente y el compañero de vida del otro. Pero al final, como todas las historias, la nuestra también tuvo un final.
Y aunque me duele reconocerlo, creo que la presión externa, el constante escrutinio y la dificultad para conciliar nuestras agendas profesionales terminaron pasando factura. La distancia, la falta de tiempo y el estrés constante erosionaron nuestra relación poco a poco. No quiero entrar en detalle sobre las razones específicas de nuestra separación. Creo que es algo muy personal y que no le concierne a nadie más que a nosotros dos. Pero sí quiero dejar claro que no fue por falta de amor, ni por falta de compromiso, ni por falta de intención. Simplemente llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta de que nuestros caminos debían separarse. Descubrimos que aunque nos amábamos profundamente, teníamos necesidades y aspiraciones diferentes que no podían coexistir en una misma relación. Y aunque me dolió, acepté la decisión con madurez y con respeto. Porque al final, lo único que quiero es que Ande sea feliz. Y si su felicidad implica que no estemos juntos, entonces lo acepto. No puedo obligar a nadie a quererme, ni puedo obligar a nadie a quedarse a mi lado si no es lo que realmente desea. Ahora, mirando hacia atrás, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber amado a Ande, de haber compartido mi vida con ella ni de haber luchado por nuestra relación. Creo que aprendí mucho de esa experiencia, que crecí como persona y que me convertí en alguien más fuerte y más sabio. He aprendido a valorar mi intimidad, a proteger mi corazón y a no dejar que las opiniones de los demás me definan. Y también aprendí una lección muy importante, que no se puede controlar la opinión de los demás. Que siempre habrá gente que te critique, que te juzgue y que intente hacerte daño. Pero lo importante es no dejar que esas personas te definan. Lo importante es seguir siendo fiel a ti mismo, seguir tus instintos y seguir tu corazón. No se puede complacer a todo el mundo, y no vale la pena intentarlo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy siguiendo adelante, estoy enfocándome en mi carrera, en mis proyectos y en mi bienestar personal. Estoy aprendiendo a quererme a mí mismo, a cuidarme y a priorizar mis propias necesidades. Y estoy abierto a nuevas oportunidades, a nuevas experiencias y a nuevas relaciones. No cierro las puertas al amor, pero tampoco lo busco desesperadamente. Creo que el amor llega cuando menos lo esperas, cuando estás en el momento y lugar adecuados. Pero siempre recordaré con cariño y con gratitud el tiempo que compartí con Ande. Siempre la llevaré en mi corazón y siempre le desearé lo mejor del mundo. No guardo rencor ni resentimiento. Solo tengo buenos recuerdos y un profundo agradecimiento por todo lo que compartimos. Así que ahí lo tienen. Esa es mi verdad sobre lo que realmente pasó con mi relación con Ande. Una historia llena de amor, de pasión, de alegría, pero también de dolor, depresión y de dificultades. Una historia que al final me enseñó mucho sobre mí mismo, sobre la vida y sobre el amor. Espero que mi experiencia pueda servir de inspiración o de consuelo para aquellos que están pasando por situaciones similares. En resumen, hemos hablado sobre la presión mediática, la injerencia de terceros y los rumores malintencionados que rodearon mi relación con Ande. He compartido mi perspectiva sobre por qué creo que había gente interesada en separarnos y cómo luchamos contra esa adversidad. Finalmente he reflexionado sobre las lecciones aprendidas y mi actitud hacia el futuro. Espero que esta charla haya sido esclarecedora y les haya permitido conocerme un poco mejor. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Sé que ha sido largo, pero creo que era importante que escucharan mi versión de la historia. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Significa mucho para mí. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Creen que la presión mediática puede afectar una relación? ¿Qué opinan sobre la injerencia de terceros en la vida de las personas? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones y saber qué piensan. Quiero crear un espacio de diálogo y de reflexión donde podamos compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. No olviden que la vida es un camino lleno de altibajos, pero lo importante es seguir caminando con la frente en alto y con el corazón abierto. Hasta la próxima.